Muy buenos días, alumnos. Bienvenidos a nuestra clase de taquigrafía parlamentaria. Hoy miércoles 28 de agosto seguimos con nuestros temas del programa de taquigrafía y estamos por dar uno de los últimos temas, que son las terminaciones, ¿sí? En este tema de terminaciones tenemos que hay ciertas sílabas finales que se representan en forma abreviada para simplificar la escritura de los estenogramas, ¿sí? Siempre y cuando les preceda o les anteceda por lo menos un rasgo. Y acá vamos a ver que tenemos varias terminaciones de distintas palabras, y esto nos va a ayudar, como les decía, a tener velocidad, a poder abreviar y a poder escribir en forma más rápida esas palabras que por ahí parecen muy largas o que con las que nos quedamos dudando un poquitito cómo se hacen. Así que con este cuadrito que después Mauro les va a subir al aula, ustedes van a poder mirar y van a poder ver los ejemplos de estas palabras con este tipo de terminaciones. Y en primer lugar tenemos la terminación dad y didad. Fíjense que se representa por un rasgo D reducido, ¿sí? El rasgo D reducido, chiquitito, la mitad de su tamaño normal. Entonces, va unido, se traza unido al estenograma. Y fíjense que cuando tenemos en la palabra en plural, lo que hacemos es agregarle el circulito. Y tenemos ejemplos, ¿sí? Este tipo de, de voces que terminan en dad o en tad o en tud también. Después vamos a ver en el segundo ejemplo. Fíjense que tenemos ciudad, vamos a hacer acá, si podemos ver en la camarita una palabra cortita. Ciudad. Entonces, ciudad yo lo voy a hacer así, de esta forma. El circulito y en forma reducida la D. Porque esta es la que me indica la terminación dad, es la que me indica a mí que tengo que agregar el rasgo de reducido. Y fíjense en esos ejemplos, vamos a hacer alguno. Identidad y den hago normal. Y den, perdón, y den como son D vocal y T vocal, voy a hacer reducido y ahí voy a hacer la terminación dad. Y den chiquitito, denti, dad. Y denti, dad. ¿Sí? Identidad. ¿Se acuerdan que cuando teníamos dos rasgos seguidos, que podía ser T vocal o D vocal, podíamos reducir y ahí ya quedaba implícita? Esta es la sílaba que queda implícita, la que no dibujamos. Vamos a hacer otro ejemplo, fecundidad. Vamos a escribir con ganchito N, didad. ¿Sí? Esa es la terminación didad. Fecundidad. Vamos con otro ejemplo, necesidad. Y voy a hacer ne normal, necesi, círculo mayor, dad, chiquitito. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra cantidad.
acá voy a usar el prefijo con, en este caso es can. Y va a ser también, fíjense acá que tenemos T vocal, D vocal. Entonces vamos a reducir. Puntito, prefijo, cantidad. Fíjense cómo me va a quedar cantidad. Cantidad. Yo voy a escribir así. Simplemente la D reducida. ¿Sí? La terminación. ¿Me explico? Esta es la terminación DAT. Vamos con otro ejemplo. Autoridad es una palabra que nosotros usamos mucho. Autoridad. Y vamos a hacer, fíjense que tenemos auto, la A engrosadita, autoridad. Autoridad, ¿sí? Por ejemplo, otra palabra que tenemos ahí, profundidad. Vamos a hacer profundidad. Acá tenemos vidad, la terminación. Profundidad, la D reducida. Profundidad, profundidad, ¿sí? Bien, ese es en cuanto al primer ejemplo. Ahora vamos a la terminación tad, tud, titud. Y fíjense que lo vamos a trazar con el rasgo T reducido. Y también va unido al estenograma. Y al igual que en el ejemplo anterior, cuando tenemos el plural de esa palabra, lo que hacemos es agregarle el circulito, ¿sí? En el anterior, fíjense que si yo tengo que escribir autoridades, ¿qué hago? Le agrego el circulito. Autoridad y autoridades. Acá en esta terminación tat, tut y titud también. Y vamos a ver con los ejemplos. Mitad, mitad. Hago la T reducida. Mi hago normal, normal, no tan grande para que nos creamos que es una prolongación. La M, esta sílaba, normal. Mitad me va a quedar de esta forma. Quietud, quietud. Juventud, ¿sí? Es la T también en tamaño reducido. Si yo digo juventudes, ¿qué hago? Le agrego el circulito. ¿Sí? O latitudes, fíjense, latitud, me va a quedar latitud. Pero si yo escribo latitudes en plural, es latitudes. Le agrego el circulito. ¿Sí? Y fíjense que ahí tienen también más ejemplos, virtudes, tienen, vamos a buscar más ejemplos. Por ejemplo, facultad. Vamos a escribir facultad. Me va a quedar facultad. La T chiquitita. Voluntad. Voluntad. ¿Sí? Va unido. Libertad. Libertad.
tat chiquitita, la T reducida. Y otro ejemplo de que terminan, palabras que terminan con titud pueden ser gratitud, como ya vimos, ingratitud. Ingratitud, fíjense cómo me va a quedar ingratitud. Acá tengo ingratitud, ¿sí? Fíjense que acá tengo ampliación de gancho, ingratitud. Multitud, multitud, me va a quedar multitud, la T chiquitita. ¿Sí? Después tenemos la terminación mental y mentalmente, que la vamos a ver ahí. Estas palabras sí tenemos muchos casos de mental y mentalmente. Se usa muchísimo y lo que hace es abreviar esta palabra que es larga. Lo hacemos como con la sílaba men normal. Y la escribimos separada del rasgo, ¿sí? Al finalizar el estenograma, o sea, hacemos toda la palabra hasta mental o mentalmente. Y sirve tanto para las palabras en singular y en plural. Y ahí tenemos los ejemplos. Gubernamental o gubernamentales. Vamos a hacer. Gubernamental, gubernamentales, gubernamentalmente. Y me va a quedar de esta forma. Mental o mentales. Es el rasgo men separado, rasgo normal. Me queda de esta forma. Documental o documentales, como vemos también como ejemplo, documental o documentalmente, me va a quedar mentalmente. Documental o mentalmente. ¿Se entiende? Fundamental. Vamos a hacer este ejemplo también, fundamental. Yo voy a escribir fundamental o mentalmente. Fundamental o mentalmente, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo puede ser sacramental. Me va a quedar sacramental. Sentimental. Yo voy a hacer sen reducido, senti, ahí ya dice senti. Sentimental o sentimentalmente. Me va a quedar de esta forma. ¿Sí? Otro ejemplo, si yo digo ornamental, ornamental, ornamental o ornamentalmente también puedo leer ahí. Instrumental, instrumental o instrumentalmente, me va a quedar. Tengo, fíjense, la partícula instru. Ahí dice instru, mental o mentalmente. Instru, superposición del ganchito R, instrumental o mentalmente. Instru, mental o mentalmente. ¿Recuerdan? ¿Sí? El escape en este caso es ins.
¿Te acuerdas que instrumento nosotros escribíamos instrumento? Así escribíamos instrumento. ¿Mm? Ahora, instrumental o instrumentalmente lo vamos a hacer de esta forma. Seguimos con el siguiente cuadrito, que es la terminación nadamente y nidamente. Vamos a ver en esas voces. Fíjense que es la sílaba men reducida. La anterior era normal y para la terminación nadamente y nidamente tenemos la sílaba men chiquitita. Por eso hay que tener en cuenta en qué momento yo cuando termina mentalmente voy a hacer normal y cuando termina en nadamente y nidamente la voy a hacer en forma reducida. Voy a trazar el rasgo men. Y tenemos obviamente también separada del rasgo base. Escalonadamente, escalonadamente, fíjense que esta palabra larga, si yo tengo que escribirla, me va a quedar, voy a hacer en grande, escalonadamente, ¿m? Escaló, hasta acá voy a hacer, y esta es mi terminación. Vamos de nuevo, escalonadamente. Men chiquitito. Entretenidamente. Fíjense. Entre, acá yo lo hice grande, pero en realidad entre es reducido. Es reducido, chiquitito. Lo hice grande para que lo vean. Pero vamos a hacerlo chiquitito. Entrete. Entretenidamente. Entretenidamente. ¿Sí? Me queda de esta forma. Vamos a buscar más ejemplos, a ver si encuentro por acá. Eh, hay varias palabras por ahí en los dictados, ustedes se van a dar cuenta que lo que ayuda este tipo de terminaciones para la abreviatura de las palabras, como por ejemplo, intencionadamente. Intencionadamente. Fíjense que yo voy a escribir hasta acá la palabra y esta es mi terminación. Y lo voy a hacer de esta forma. Intencionadamente. Intencionadamente. ¿Sí? Y acá vamos a escribir palabras, fíjense, obstinadamente. Fíjense que esta palabra obstinadamente, yo solamente voy a hacer os chiquitito, nadamente. Os chiquitito, ahí ya voy a leer hosti, porque es de acuerdo a cómo suena nuestra palabra que yo escribo, ¿no? Entonces, hosti, nadamente. Fíjense cómo me queda de una palabra tan larga al hacerlo en taquigrafía, cómo me queda chiquitita, obstinadamente. Cuando voy a hacer la traducción le voy a agregar la B larga. En este caso no suena,
pero cuando tengo que hacer la traducción, sí, me voy a fijar que lleve la B larga. Otro ejemplo, detenidamente. Detenidamente. Acá también, nidamente. Fíjense que acá tenemos bien clarito que tenemos D vocal y T vocal. ¿Qué es lo que corresponde? Entonces, esta sílaba está implícita, no se dibuja, no se traza. Y voy a trazar esta reducido. ¿Se entiende? Y me va a quedar la palabra detenidamente detenidamente, detenidamente. ¿Se entiende? En esta D reducida está DT. Y en este rasgo men chiquitito está nidamente. Detenidamente. ¿Se entiende? Otro ejemplo, desenfrenadamente. Vamos a hacer el último ejemplo. Desenfrenadamente. Y me va a quedar. Fíjense que acá tengo recuerdan que vimos desenfre. Ahí dice desenfrenadamente. ¿Se acuerdan la partícula decin, que va unida al rasgo cuando tenemos F y ganchito R o ganchito L? Desenfrenadamente. Desenfrenadamente. Desin o desen. Recuerden esto. Recuerden que ya lo vimos. Y si no lo recuerdan, vayan al video y miren. Bien. Vamos con la terminación bilidad. Fíjense que estas palabras sirven de base, esta terminación sirve de base a algunas palabras, por ejemplo, que terminan con la palabra amable, posible, instable, ¿sí? Si yo digo amable y después digo amabilidad, ¿sí? Vamos a entender mejor escribiendo. Amable, fíjense, voy a hacer amable. Así escribo, ¿no es cierto? Amable. En cambio, si yo hago amabilidad, tengo terminación bilidad. Esta terminación la voy a representar por la sílaba bil reducida, chiquitita, que va a ir unida al rasgo base, que en este caso es ama. Sirve para los singular y plural. Entonces, amabilidad, a mí me va a quedar ama y bil reducida. Ya no la voy a hacer normal, como acá en amable. La voy a hacer reducida. Amabilidad. Amabilidad. Amable escribo todo. Amable. Amable. ¿Ven? Y amabilidad, bilidad, hago reducida, bil. Vamos con el otro ejemplo. Tenemos ahí culpa. Vamos a hacerlo así también. Culpable y culpabilidad. Culpable, yo voy a escribir culpable. Y culpabilidad, culpabilidad. ¿Se nota la diferencia? ¿Ven? Rasgo bilidad reducido. Y acá normal.
Si yo digo culpabilidades, va así nada más. En estos casos no hace falta agregarle el circulito, porque esta terminación bilidad me sirve tanto para el singular como para el plural. Susceptibilidades. Vamos a hacer susceptibilidad o susceptibilidades en plural. Para ambos, yo solamente es susceptibilidad. ¿Ven? Para el singular y para el plural. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Instable. Y vamos a escribir instabilidad. En instable me va a quedar la palabra así. Ahora en instabilidad me va a quedar de esta forma. ¿Sí? Vamos a seguir con más ejemplos de esto. Por ejemplo, compatibilidad. Compatibilidad. Voy a hacer compatibilidad. Ahí le hago ya reducido. Hago compatibilidad. Compatibilidad. Ahí voy a reducir la P. Compatibilidad. Voy a reducir la P y voy a dejar implícita, no la voy a dibujar a la sílaba T vocal y me va a quedar de esta forma. Notabilidad. También vamos a hacer lo mismo que en compatibilidad. Fíjense. ¿Sí? Vamos a sacar este y me va a quedar no chiquitito. Me va a quedar nobilidad, 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 notabilidad, notabilidad, notabilidad. ¿Se entiende? Bien. Después tenemos las voces terminadas en ralidad, nalidad, que derivan de la terminación ral, nal, más dat. En este caso le vamos a agregar la D, la A y la D final, esta sílaba chiquitita reducida. Fíjense que nosotros antes cuando teníamos, por ejemplo, natural, vamos a hacer natural, escribíamos vamos a escribir todo, natural, ¿se acuerdan? Natural. Teníamos la terminación ral, ¿sí? Ahora, si yo digo naturalidad, la terminación realidad. Fíjense cómo me va a quedar de reducida esta palabra. Voy a hacer simplemente natu, chiquitito, naturalidad. Acá en natural yo también puedo hacer natural. Está bien, está correcto, ¿sí? En naturalidad me va a quedar naturalidad. Naturalidad. En este caso, lo que hacemos es en la terminación esta que agregamos ral,
dad y naldad. Estas dos terminaciones que derivan de la terminación ral-nal, que ya vimos. Va unida al rasgo. Y cuando tenemos en plural algunas de estas palabras, le agregamos el circulito. Vamos a ver los ejemplos que tenemos ahí en el cuadrito. Temporalidad. Voy a hacer temporalidad. Temporalidad. Genialidad. Genialidad. ¿Sí? ¿Se ve bien ahí? Genialidad. Genialidad. Acá tengo nialidad, es mi, fíjense, mi terminación. Criminalidad. Voy a hacer criminalidad. Y si es criminalidades, le voy a agregar el circulito. Personalidades. 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 ¿Ven cómo me queda? Otros ejemplos pueden ser moralidad. Vamos a escribir moralidad. Voy a hacer de la siguiente manera. Moral, ahí dice moral. Constitucionalidad. Me va a quedar constitucionalidad. Constitucionalidad. ¿Se ve? Particularidad. Me va a quedar chiquitito, particularidad. Particularidad. ¿Sí? Bien, seguimos con la terminación ficado. Y recuerdan que cuando vimos terminación ción, nosotros habíamos dado la terminación ficación, que era el rasgo F vocal normal. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, teníamos panificación, y nosotros hacíamos panificación. Esto era con la terminación normal, la F en su tamaño normal. Ahora si yo quiero hacer panificado, lo voy a hacer con el rasgo F vocal reducido, también separado del estenograma, y me va a servir tanto para el singular como para el plural. A este no hace falta agregarle ningún circulito tampoco, cuando la palabra termina en ficado. Entonces, panificado, ahora me va a quedar panificado chiquitito. ¿Se entiende? Fortificado, vamos a hacer los ejemplos. Fortificado. Acá ya tengo también
implícita en el rasgo for chiquitito que yo voy a hacer en tercera posición. Ahí ya va a decir forti. Fortificado. ¿Sí? Bien. Vamos a ver otros ejemplos. Purificado. Purificado me va a quedar purificado. Purificado. Gratificados o gratificados. Voy a hacer gratificado. Acá también queda implícita en reducido. Y me queda gratificado o gratificados de esta forma. La F chiquitita, reducida. ¿Sí? A ver si tenemos más ejemplos. Vamos a buscar por acá. Nosotros vimos entonces, como les decía, que sí hay varias palabras que terminan con esta terminación ficación, ficado. Es normal encontrarnos con este tipo de palabras. De la desinencia ficación deriva los participios y otras voces que terminan escribiéndose en ficado, en ficada, como los ejemplos que vimos recién. Por ejemplo, justificadamente, que vamos a ver en el cuadro que sigue. Ficadamente es la terminación. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Al rasgo fe reducido le agregamos la sílaba men reducida. Fimen, me va a quedar fem. En este caso, ficadamente va a representar. Va separada también del rasgo y sirve para singular y plural. Y acá tenemos justificadamente, como les decía, fíjense que la terminación es ficadamente. Yo voy a hacer justificadamente. Al final del estenograma hago ficadamente. Esto a mí me va a indicar que acá dice ficadamente, ¿sí? Otro ejemplo, simplificadamente. Y simplificadamente. 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 Especificadamente, otra palabra. Planificado, y ahí tenemos la terminación planificado, Rosa. Fíjate que es el anterior, es con el rasgo fe reducido nada más. ¿Sí? Voy a hacer acá especificadamente. Vamos a hacer planificado. Planificado. Me va a quedar planificado. Chiquitito. Planificado. Me va a quedar de esta forma, ¿sí? Con la terminación ficado. Ese es solamente F chiquitito, reducido. Terminación ficado o ficada, el rasgo fe reducido. Terminación ficadamente, el rasgo fe reducido más men reducido también. ¿Se entiende? Por ejemplo, vamos a seguir con estos ejemplos. Clasificado. Yo voy a escribir clasificado. Y si digo
clasificadamente va a ser clasificadamente. ¿Se entiende? Terminación ficado, terminación ficadamente. Y terminación ficación, que ya vimos anteriormente, que es el rasgo F normal. ¿Mm? Bien. Ahora vamos a ver la terminación nado, nido, nidad. En esta terminación, ¿sí? Son sílabas finales que se representan por una pequeña rayita gruesa, oblicua, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. ¿Sí? Es una rayita entonces que la vamos a hacer de esta forma, y eso me va a representar la terminación nado, nido, nidad. También, como vemos ahí en el cuadro entre paréntesis, yo puedo tener dos vocales acá, ¿m? En esta palabra después, y vamos a ver con ejemplos. Por ejemplo, continuidad. ¿M? Entonces lo vamos a representar con una rayita gruesa oblicua separada, al terminar el estenograma, separada, escribiéndola de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, y también me va a servir para las palabras en singular y en plural. ¿Mm? Y vamos a ver primero esos ejemplos que tenemos ahí en el cuadrito. Inspeccionado o inspeccionados. Me va a quedar inspeccionado. ¿Mm? No lo voy a hacer tan lejos de mi estenograma para que no se confunda con otro rasgo. Fíjense cómo lo trazo. Inspeccionado. Yo voy a hacer hasta acá y esta es mi terminación. Divinidades. Ahí tenemos en plural divinidades o divinidad. Y lo voy a hacer divinidad. 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 Me va a quedar así. O divinidades. Moneda. En moneda simplemente es moneda. Fíjense que también sirve para la terminación acá. Nado, nido, nidad, neda. En este caso también voy a utilizar esta terminación. Moneda. O monedas. También puedo leer monedas en plural y escribo de la misma forma. Vamos a ver otro ejemplo. Como les decía hoy, las variantes con dos vocales. Por ejemplo, si yo digo alineado. Alineado. ¿Ven? Acá tengo N, tengo dos vocales, la D y otra vocal. Y también voy a utilizar esta terminación, alineado. Alineado. Por ejemplo, planeado. ¿Mm? Voy a escribir planeado. 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 ¿Ven?
También tengo dos vocales, como acá. Entonces, para estas terminaciones, yo voy a utilizar esta rayita oblicua. A ver, vamos a ver si podemos seguir con más ejemplos de esto. Por ejemplo, ancianidad. Ancianidad. Fíjense que en estos casos voy a escribir ancianidad. Ancianidad. Nado, nido, nidad es mi terminación. Recuerden, nado, nido, nidad también puede ser neado, nida, niado, nuido. Vamos a hacer un ejemplo con disminuido. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo con disminuido. Me va a quedar de esta forma. Disminuido. Disminuido. ¿Ven? Otro ejemplo. Ingeniado. 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 ¿Ven? Vamos a ver otro ejemplo con nidad. Humanidad puede ser. Humanidad. Humanidad me va a quedar humanidad. Humanidad. ¿Ven? Humanidad. Bien. Después tenemos, como vemos también en el cuadrito más abajo, los gerundios se le llama a esta terminación, ando, endo. Los gerundios, las terminaciones de gerundio, ando y endo, se indican por medio de un puntito en la extremidad final del esteneograma. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar, cuando terminamos de escribir el estenograma base, le hacemos un puntito separado del rasgo. Recordando, vamos a los ejemplos. Recordando. Y ahí fíjense que la terminación es ando. Entonces me va a quedar recordando. Amasando. Me va a quedar amasando. Sirviendo. Voy a hacer sirviendo. El puntito al final. Sirviendo. La palabra dando. Me va a quedar dando. Dando. ¿Sí? Extraviando. Me va a quedar extraviando. ¿Sí? Atenuando. Atenuando. Pasando. 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 Susurrando. Con esto tenemos miles de ejemplos. Susurrando.
deseando, deseando, pensando, 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 pensando. ¿Ven? La terminación ando. Endo también puede ser. Acá tenemos en sirviendo. A ver si tenemos... bueno. Y ahora vamos a la terminación tivo, que lo vamos a representar como con una rayita oblicua fina. Esta es fina. ¿Y cómo la trazamos? Cortando el último rasgo. Sirve tanto para el singular como el plural. Y vamos a ver con los ejemplos la terminación tivo o tiva, ¿no? En este caso motivo. Fíjense que voy a escribir motivo. Es una rayita oblicua que corta, en este caso hay un solo rasgo, pero siempre es corta al rasgo. Motivo, normativa o normativo o normativas o normativos. Sirve para cualquiera de los dos. Me va a quedar normativa, normativas. Positivo o positiva o positivos en plural, positivos. ¿Sí? A ver si tenemos más ejemplo por acá. Bueno, vamos a pasar al otro, activamente, que es lo mismo, pero ¿qué hacemos ahora? Le agregamos la sílaba men reducida. Cuando la palabra termina en tivamente, agregamos tivo men, punto. Cortando siempre el último rasgo, también sirve, fíjense, lo vamos a ver en estos ejemplos. Vengativamente, vengativo primero y ahora lo vamos a hacer vengativamente. ¿Cómo me va a quedar? Para ver la diferencia. Vengativo, yo voy a hacer vengativo. Ahora vengativamente voy a hacer vengativamente. ¿Sí? Vengativo, terminación tivo y acá activamente. Objetivo, objetivo, yo voy a hacer objetivo, objetivo y objetivamente yo voy a hacer objetivamente. Lo mismo con sensitivo. Sensitivo, voy a hacer sensitivo de esta forma. Sensitivamente. Me va a quedar sensitivamente. Le agrego el rasgo men chiquitito reducido a la terminación tivamente. ¿Sí? Y después tenemos un poquito más abajo unas reglas de perfeccionamiento que son aplicables a la terminación ralidad, nalidad que habíamos visto también, ¿se acuerdan? Ralnal, ralidad, nalidad que vimos en el cuadro, y se hace extensiva a las sílabas calidad, laridad y galidad, o sea, a las palabras que terminan con esta terminación. Calidad, laridad y galidad, para tener en cuenta. Vamos a hacer el ejemplo, localidad. Fíjense que localidad, acá yo voy a hacer
calidad, ¿sí? Calidad. Acá tengo el primer ejemplo, calidad. En legalidad, en la palabra legalidad, acá tengo legalidad, la terminación. Y también voy a hacer como hago con las terminaciones oralnal, oralidad, o las palabras como vimos hace un rato de realidad, nalidad. Legalidad me va a quedar legalidad, chiquitita. Regularidad. Y acá tenemos laridad. Estas son las terminaciones. Calidad, legalidad y laridad. Regularidad, voy a hacer regulardad. ¿Qué hago? Le agrego la D, la D final reducida. Si yo tengo que escribir regular, fíjense cómo voy a hacer regular. Regular, hago regular, ¿sí? Legal, hago legal. ¿Qué hago acá? Le agrego la D. Esto es lo que yo le agrego porque termina acá con estas. Cumple la regla en galidad, laridad y calidad. Local, si yo tengo que escribir local, hago local nada más. ¿A qué vamos con esto? Que acá no tengo terminación ral ni nal. Pero para estas, yo voy a usar estas excepciones. Y por extensión se aplica la misma regla a estas 4 voces siguientes, que son mayoridad, mayoridad, lo voy a hacer mayor, dad. Ahí tengo mayor, 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 hago así y le agrego dad. En minoridad, recuerdan que menor era menor y ahora tengo minor, dad. Trivialidad, me va a quedar trivialidad y jovialidad. Entonces, cuando ustedes se encuentren con estas palabras, le vamos a agregar también la D final reducida. Jovialidad. ¿Se entiende? Y después también nos dice estas reglas de perfeccionamiento que el gerundio, que ya vimos este verbo en el cuadro anterior, puede combinarse con la terminación ción. Y fíjense en estos ejemplos. Voy a escribir función, función y funcionando. Función, yo voy a hacer función, ahí dice función. ¿Y qué hago con funcionando? Y le agrego la terminación ando, el puntito final. ¿Sí? Si yo digo pensión, fíjense que acá, al ser un rasgo curvo, va doble el ganchito N y después la terminación ción. Acá tengo N ción, entonces va del lado izquierdo. ¿Recuerdan eso que también vimos? Ahí dice pensión. Y si yo digo pensionando, ¿cómo me va a quedar? Pensionando. ¿Se entiende? Y vamos a ver otro ejemplo más abajo. Fracción y fraccionando.
si yo digo fracción, es simplemente fracción, terminación ción. En cambio, fraccionando, voy a hacer fracción ando con el puntito. Lo mismo en subvencionando, subvención, subvención y subvencionando. Subvención, fíjense que esta vez yo la voy a omitir y voy a escribir con la B corta, voy a hacer mi circulito, voy a hacerlo en la B corta, ¿sí? Subvención. Y subvencionando, subvencionando. ¿Se entiende? Lo que hago es agregarle el puntito final, el gerundio, que como lo indico con un puntito al final del estenograma. Después me dice que si el gerundio lleva un pronombre afijo, el signo o rasgo correspondiente a este sustituye al punto. ¿Cómo vamos a entenderlo a esto? Con los ejemplos, atándolo. Atando, fíjense que atando solamente yo voy a escribir ando. En cambio, en atándolo, yo voy a hacer ata y voy a escribir este último rasgo, que ese sería el pronombre afijo, lo. Atándolo, atándolo. Este rasgo L vocal a mí me va a indicar ándolo, esta terminación, ándolo. ¿Se entiende? Atando voy a escribir así, atándolo voy a dibujar el último rasgo. Vamos a hacer suelta y soltándose. Vamos a hacer suelta y soltándose como ejemplo. Fíjense que suelta, yo hago, o soltando puede ser acá, soltando, soltando, soltando. Fíjense cómo me va a quedar soltando, soltando. Y soltándose, voy a dibujar la última. El último rasgo en este caso es un circulito y me va a quedar soltándose, soltándose. En vez del puntito ando, le agrego el circulito. ¿Sí? Vamos a hacer leyendo y vamos a hacer leyéndonos. Leyendo, voy a hacer leyendo. Y leyéndonos, ¿qué voy a hacer? El último rasgo. Leyéndonos, leyéndonos. ¿Se entiende? Sosteniendo. Sosteniendo va a ser sosteniendo. Y sosteniéndome, voy a dibujar el último rasgo. Me va a quedar sosteniéndome. Comprendo y comprendiéndole. Comprendo, voy a hacer comprendo. Acá voy a hacer comprendí y le voy a agregar este último rasgo. ¿Se entiende? Estos consejitos que tenemos más abajo, que
nos dice que escribir mucho y leer todo lo que se escribe, hay que hacerlo en forma concentrada, concentrando la atención en la labor que se ejecuta. No se necesita más, pero es indispensable para adquirir velocidad. Esto es lo que yo les digo siempre. Ustedes repitan cada vez que escriban algo, repítanlo en voz alta, que quede en la memoria, no solamente en la memoria visual, que quede en la memoria mental lo que ustedes están repitiendo una y otra vez y todo lo que están escribiendo. La velocidad estenográfica no se adquiere si falta perseverancia y eso es muy importante porque si yo dejo un día de practicar, después me cuesta, después ya no puedo, ya me dificulta. Entonces, tómense ese ratito, esa horita, media horita para practicar.